bella de YouTube, bienvenidos un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Ediani, soy cubana y llevo 2 años viviendo en México. El día de hoy en este video va a ser más enfocado a mis paisanos cubanos que quieran venirse a México, o los que ya están en México también les sirve. Pero si eres mexicano o de cualquier otro país, igual quédate porque quizás diga algo que usted me pueda corregir. Así que nada, me lo va dejando en los comentarios y vamos a comenzar. Como viste en el título, hoy te voy a estar diciendo desde mi experiencia cosas que como cubano deberías saber si te quieres venir a vivir a México. En primer lugar, el costo de vida. O sea, esto incluye rentas, arrendatarios, contratos, gastos mensuales quizás de compras de comida, ropa, zapatos y así. Entonces vamos a comenzar con el punto número 1. Si eres cubano y estás pensando venir a vivir a México, lo primero que tienes que saber es que las rentas en la ciudad versus las rentas en el Estado de México. Ojo, que te rentes en el Estado de México no quiere decir que no tengas acceso a ir a la ciudad. Claro que sí, puedes ir en transporte público cada vez que quieras a la Ciudad de México. Solo que en la Ciudad de México, por ende, que es en la Ciudad de México, las rentas son un poco más caras. En el sentido de unos más de 5,000 pesos. Y que te encuentres una de 5,000 pesos, ya creo que es mucha suerte. O sea, es muy poquito dinero porque te las puedes encontrar de 8,000, de 9,000 pesos mensuales. Mientras que en el Estado de México te encuentras un departamento de 2 cuartos, sala, cocina, comedor, o cocina, comedor y baño por unos 3,000, 3,500 pesos y hasta un poquito menos según en el lugar donde vayas a rentar en el Estado de México. Ahora sí, antes de irte a rentar una casa o un departamento, así de esta índole de la que te estoy hablando, tienes que saber que al llegar a México, por ser migrante, no te van a rentar en departamentos y casas así, ya que no tienes ningún papel migratorio, ningún tipo de legalización, y pues te va a tocar los tipos de rentas que hay aquí, que hay para migrantes. O sea, son casas con casas compartidas donde se comparten áreas. Por ejemplo, tienes un cuarto donde quizás lo que tú pagas es tu habitación, tu recámara, pero compartes sala, cocina y otras áreas, lo cual se vuelve un poco incómodo porque a la hora de cocinar, a la hora de hacer tus cosas, no tienes completa privacidad. Pero bueno, es lo que hay que aguantar al principio. Además de eso, de que en esas rentas se paga individual. No es que estés pagando una renta por 9,000 pesos, por ejemplo, en la ciudad. No es que estés pagando un departamento por 9,000 pesos, por ejemplo, sino que cada persona que vive dentro de ese departamento paga quizás 4,000 o 5,000 pesos. Y cuando lo sumas todo, pues la casa, o sea, sale bien cara la renta, pero es lo que toca al principio por ser migrantes, por no tener papeles para hacer contratos y cosas así. Pero no pasa nada. Poco a poco te vas acomodando y te vas haciendo paso en la vida en México. Ahora, otra cosa. Las personas, como bien hay personas buenas y personas que no son tan buenas en el mundo entero, no estoy especificando en ningún lugar, sino en el mundo entero. Al igual aquí en México tienes que estar a la viva con personas que también hay muchas que sí te ofrecen ayuda, hay muchas que te dan la mano y hay muchas que son simpáticas, pero hay muchas otras que no, y lo que buscan es un beneficio detrás de ti. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esas personas, que no te estafen, que no pagues cosas por adelantadas, no estés apartando, por ejemplo, a veces te piden un dinero para apartarte una recámara o un depa, o hasta incluso te piden un adelanto por agendar una cita para que vayas a ver ese depa o esa recámara o lo que sea que vayas a rentar. Pues te aconsejo que si te pasa eso, no confíes mucho y busques otras opciones, porque muchas veces son estafas para, o sea, te roban el dinero, te estafan literal, y pues ya tú te quedas así, y como no tienes papeles, vuelvo a decir, como no tienes estatus migratorio, pues no puedes hacer nada. Eso es lo primero.
considerar en qué parte de México quieres vivir. Según mi experiencia, me estoy refiriendo a Ciudad de México y Estado de México. No sé para otros estados, quizás también sea bueno, pero no lo sé. Si vives en otro estado, déjame por ahí. ¿Cuánto valen las rentas de depas en tu estado? No sé, Monterrey, qué sé yo, donde vivas. El otro punto relacionado con el costo de vida es que, a diferencia de Cuba, vas a ver el dinero de tu trabajo reflejado en tu bolsillo. O sea, quizás en Cuba están adaptados o estábamos adaptados a que el salario no te alcanza para pagar una renta ni para comprar la comida que necesitas, lo básico para un mes. Que los servicios como la electricidad, por ejemplo, es un poco cara porque se hacen mañas y te cobran un poco más de lo que es. Pero sí tienes que tener claro que acá en México, trabajando con un salario normalito, puedes pagarte tu renta según tus necesidades, obviamente. No te puedes rentar en un super departamento de una pila de miles de pesos porque no te va a alcanzar. Pero tú buscas, o sea, hay para todos. Pero lo que sí te puedo decir es que el salario que te van a pagar en el trabajo en que te encuentres te va a alcanzar para pagar tu renta, comprar, hacer tu mercado, comprar tu comida, comprar tus necesidades de ropita, zapatos e incluso te puede quedar hasta para ahorrar un poco. Y otra cosa es, amigo cubano que me estás viendo, paisano, si te piden depósito, no te asustes. Aquí es normal que tengas que pagar un depósito por la casa. Depósito que quiere decir que si firmas un contrato, por ejemplo, de una renta durante 6 meses o un año y lo incumples, quizás ese depósito no se te regrese. El depósito es como un dinero que tienes ahí que tú le das al arrendatario por cosas que tú... O sea, si tú entregas tu renta, todo bien, todo como estaba, no rompiste nada, pues ese dinero del arrendatario te lo tiene que devolver o te lo debe devolver. Pero en caso de que tú rompiste, no sé, un toma de corriente o rompiste algo o incumpliste el contrato, pues ese depósito ya no se te devuelve. Pero no te asustes, es normal pagar renta y depósito a la hora de entrar por primera vez a un depa, a una casa o lo que vayas a rentar. Otra cosa que tienes que saber con respecto al costo de vida o a la forma de vida es que, siendo migrante, obviamente no tienes estudios acá, no tienes situación migratoria terminada acá, o quizás sí, pero los trabajos que se te van a ofrecer no van a ser trabajos fáciles, obviamente. Y el salario que se te va a pagar no va a ser un gran salario, obviamente. Te van a pagar quizás el mínimo de salario, y si te pones un poco de suerte, pues te paguen un poquito más o hagas propinas según el trabajo en el que te encuentres. Pero lo que sí te quiero decir es que, aunque sea con ese salario, sí te alcanza para vivir. Solo que, como ya dije antes, tienes que acomodarte a tus necesidades, a tu entrada de dinero y a la salida de dinero. Administrar muy bien tu dinero. Cosa que... Otro punto, al venir de Cuba llevamos muchos años sin ver tantas cosas, sin comer tantas cosas, que apenas ponemos un pie fuera de Cuba nos queremos comer el mundo entero, queremos probar todas las chuches o chucherías que ven por ahí, todos los helados que ves por ahí, comprarte toda la ropa que ves por ahí, ir a todas las plazas, a todos los centros comerciales que ves por ahí. Y no puede ser tan así, tienes que ir poco a poco porque si no el dinero lo vas a derrochar. Y la verdad es que tienes una vida entera para hacer todas esas cosas. Te vas a topar con un país que tiene mucha variedad de lo mismo. Me refiero a, por ejemplo, helados, por ejemplo. Va a tener muchos helados de diferentes marcas, de diferentes tipos. Y tú vas a querer probarlos todos. Pero no, poco a poco, porque tienes que aprender a administrar tu dinero una vez que sales de Cuba. Ahora sí, cambiando de punto, y ya vamos a dejar este punto del costo de vida, la forma de vida. Vamos a pasar a otro punto que es un poco controversial para todos, ya que en Cuba estamos adaptados, o sea, no creemos, o por lo menos cuando yo llegué a México me impresionó mucho de que en realidad existen los cárteles, existen todas estas personas que no son buenas. Y en Cuba estamos adaptados a ver ese tipo de cosas solo por televisión, por series colombianas, mexicanas. Y es como que solo pasa en televisión. Pero no, amigo y amiga que me ve.
es la realidad de estos países. Así que te aconsejo que si llegas a un país como México, tienes que tener mucho cuidado con las personas que se te ofrecen, con lo que te ofrecen, porque una vez que entras en esos caminos, pues ya no sales muy bien parado, que digamos. Entonces, tienes que cuidarte mucho de ese tipo de gente, porque sí es una realidad, sí existen y no es la ciencia ficción que se vive en Cuba, en la televisión, de que vemos que existen esas cosas y creemos que es mentira, pues sí existen. Y en este punto también quiero hablarles un poco de la discriminación a el migrante. No es en todos los lugares ni todas las personas. Hay un porcentaje más alto de personas buenas que de personas no tan buenas, pero de casualidad, si piensas venir para México, por ejemplo, igual que cualquier otro país, pero estoy hablando desde México porque donde yo estoy es México, tienes que tener presente que pueden existir este tipo de personas y no es para que formes una discusión, es para que no le hagas caso y sigas tu camino. En mi caso particular, nunca he tenido que vivir un caso así de discriminación por ser cubana, aunque si te hago una historia, sí me pasó que un día en el banco fui a arreglar mi tarjeta de débito en el banco normal y me dijeron que ya no podía hacerla por ser cubana. Y le pregunto yo, o sea, que ya no podía arreglarla por ser cubana. Y yo le pregunto a la persona que me estaba atendiendo que entonces mi esposo si la podía hacer porque él no tenía ninguna cuenta hecha todavía. Y me dijo que no. Y yo le pregunto por qué si yo sí la pude hacer. Y me dice, porque es cubano. Y yo, bueno, me callé y me fui. Le di las gracias por la información y me fui. Y en mi casa pude hacer la cuenta a nombre de mi esposo de forma digital. Así que en final sí se podía. Solo que esa persona no me quiso ayudar por ser cubana. Pero aparte de eso, no he tenido ningún tipo de encuentro discriminatorio ni nada de eso. A no ser ustedes. Ustedes que sé que me están mirando y viendo mi video solo para criticar. Y lo digo, ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. No lo digo por todos, así que no se sientan todos regañados. Al que le sirva la saya, que se la ponga. Entonces, pues es así que estando en un país fuera del tuyo, vas a recibir quizás tratos que no te agraden, pero no pasa nada. Hay un porcentaje más alto de personas agradables que personas no agradables. Otro punto a tocar si eres cubano y vienes a vivir a México es la gastronomía mexicana. Número 1, darle la oportunidad a cada plato mexicano que ves. Pruébalo y ya tú degustas si te gusta o no te gusta. O como se dice degustas, ¿no? Degustar. Si te gusta o no te gusta. Un consejo. Los cubanos no toleramos el chile, el picante, así que al principio aquí toda la gastronomía lleva picante, o generalmente toda la gastronomía lleva picante. Entonces, ¿qué te aconsejo? Cuando vayas a pedir comida en algún puesto o restaurante, aclara al mesero, al camarero, a la persona que te esté atendiendo que es sin picante, por favor. Pero un consejillo más allá de eso es que poco a poco vayas introduciendo el picante en tus comidas porque quizás no es que sea obligatorio, pero te ahorras el trabajo de que si un día se te olvida decirle a alguien que sin picante y le echan picante, pues tú ahí más o menos ya lo tienes un poco tolerado si es que te esforzaste en incluir el picante en tus comidas. Tampoco es que sea obligado, hay muchos mexicanos que no comen picante, pero eso sí, tienes que saber que toda la gastronomía mexicana o la mayoría de la gastronomía mexicana lleva picante. Y ahora hablando un poco más de cerca, amigo cubano que me ves, y yo que también soy cubana y viví en Cuba y sé cómo son las cosas, te vengo a detallar algunos puntos que no deberías hacer en México siendo cubano. Número 1. Los cubanos son muy fiesteros, son muy bulleros, muy escandalosos. Pues aquí en México ya no puedes hacer eso. Y si lo haces, posiblemente caigas un poco mal a la sociedad porque estás en un país ajeno al tuyo donde no todos te lo van a tolerar. Imagina si en Cuba hay personas que no lo toleran, imagina un país ajeno al tuyo. O sea, deberías ser un poco más educado por esa parte y dejar
atrás todo ese mundo que ya viviste de bulla, de escándalo, de música alta y de fiestas y toda esa cuestión para incluirte en esta sociedad mexicana. Otra cosa que no deberías hacer es descuidar lo que no es tuyo. Si estás en un país ajeno, donde tienes la opción de ir a parques, de ir a centros comerciales, de tener una renta, un depa, una casa rentada, pues deberías cuidarla lo más posible. Ya no estás en Cuba, estás en México. La basura no se deja por ahí botada, se bota en los cestos de basura. Y lo digo porque en Cuba se tiende mucho a no cuidar las cosas. Y más por el gobierno es realmente la mentalidad de algunas personas, no de todas. Y como bien dije, hay personas buenas y no tan buenas en todos los países. Así que desde allá también pueden venir personas que no son tan buenas y que no tienen esa mentalidad y que tienen mentalidad de tercermundismo, el cual deberían saber que deberían cambiar al llegar a un país ajeno. Y otra cosa muy importante es también que poco a poco adaptes tu vocabulario a palabras mexicanas. No quiere decir que no vayas a fallar, si vas a fallar, y todos esos fallos que tengas, tómalos con gracia, o sea, no es que te enojes ni que hagas a nadie enojar, simplemente ve aprendiendo en el camino. Al llegar a México tienes que decir tienes que saber como punto número 1 que el verbo coger no lo puedes decir. Si existe el verbo coger, es normal, es un verbo que existe en la lengua española, pero acá se malinterpreta por otro tipo de significado. Así que mejor sustitúyelo por la palabra agarrar. Al igual que esto, hay muchas otras palabras. Por ejemplo, cuando tienes bebé, en Cuba le decimos culero a los pañales. Y aquí culero, perdón por la palabra, pero significa otra cosa. Así que también, si vienes con bebés, limítate a pedir un paquete de culeros en la tienda, por ejemplo. Porque imagínense decir eso es un poco chistoso. Entonces, sí hay muchas palabritas y muchas cosas de vocabulario que se deberían de cambiar, pero poco a poco. Por ahora, si vas a venir, quédate con esas, que son una de las más impactantes quizás. Y ya sabes, sustitúyelas por agarrar y pañales. Hasta aquí el video de hoy. Quizás faltaron muchos más detalles que yo no se los podría decir en unos 20 minutos, 15 minutos quizás. Son algunas pautas, algunos aspectos que deberías saber al llegar a México, por lo menos a la Ciudad de México. Y espero que te puedan ayudar en el futuro, si estás aquí en México también, a moldear tu carácter y a moldear tu forma de ser cubana y acomodarla a la sociedad mexicana. Así que nada, espero que te haya gustado el video, regálame tu like, suscríbete. Si eres mexicano y estás viendo este video, comenta qué otros detalles me faltaron, qué dije mal, corrígeme para también saber y que las otras personas también lo puedan leer. Y comparte con el perro, el gato, el chivo, el primo, el prima, la vecina, el tío, la tía, con todos para que también puedan ver este video. Si tienes un amigo cubano, también compártelo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!